En las anteriores 2 semanas subí 2 vídeos en el que os hablé sobre los conflictos post-soviéticos que surgieron en Georgia y que involucraron a Abjasia, Osetia del Sur y a Georgia. Aunque Georgia experimentó uno de los conflictos post-soviéticos más duros, no fue la única exrepública soviética que tuvo que hacer frente a los nuevos desafíos étnicos y nacionales que surgieron tras el desmantelamiento de la URSS. La propia Rusia también tuvo que hacer frente a las aspiraciones independentistas de Chechenia, entrando en 2 guerras muy duras en la región. Hoy, la fama de los chechenos trasciende las fronteras de Rusia, pero muy poca gente conoce la historia de este pueblo, así que en este vídeo os voy a hablar sobre la historia de Chechenia y las 2 guerras que tuvo el pueblo checheno con la nueva Rusia capitalista. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Para conocer las 2 guerras que libraron los chechenos contra Rusia para conquistar su independencia, es necesario conocer qué es hoy Chechenia y su historia para entender todo el desarrollo histórico que experimentó el pueblo checheno hasta llegar a nuestros días. Así que, vamos allá. La República de Chechenia es una de las 24 repúblicas que conforman la Federación Rusa. Se encuentra en el Cáucaso Norte, también conocido como Ciscaucasia, y pese a estar cerca del mar Caspio, no tiene costa. La capital de Chechenia es Grozny y su actual jefe de la república es Ramzan Kadyrov. Según los datos oficiales proporcionados por el gobierno ruso, en 2010 vivían casi 1.300.000 personas en Chechenia y la mayoría de los chechenos son musulmanes suníes, aunque se estima que alrededor de 25.000 habitantes son ortodoxos rusos. Bien, ahora que sabéis esta información básica sobre Chechenia, vamos con su historia. Los chechenos han habitado desde hace muchos siglos la región y en muchas ocasiones han tenido que enfrentarse a distintos invasores, y aunque durante distintos siglos los chechenos han estado dominados por reinos y potencias extranjeras, consiguieron que la etnia sobreviviera y mantuvieran su identidad cultural y su lengua. En el siglo III después de Cristo, los alanos trataron de dominarlos y un siglo después los hunos hicieron lo mismo. Entre los siglos VII y XI fueron los jázaros quienes controlaron la actual región rusa del Cáucaso Norte, aunque tuvieron que disputarse la región con el califato abásida. Después, los alanos controlaron la región nuevamente y entre los siglos XIII y XIV, los chechenos sufrieron, como muchos otros pueblos del Cáucaso y de Europa, las invasiones mongolas y en su lucha contra los mongoles fueron forjando poco a poco su identidad como pueblo. A partir del siglo XVI, los rusos aparecieron en la historia de Chechenia cuando se fijaron el objetivo de expandir su dominio en el Cáucaso. En el siglo XVI vivían en el Cáucaso las tribus Vainaj o Naj, del que forman parte los chechenos y los ingusetios, y combatieron contra la expansión zarista, pero los rusos fueron asentándose en la zona cuando Iván el Terrible fundó la ciudad de Terek y mandó a los cosacos a poblar la región. Pese a que los rusos comenzaron a expandirse en el Cáucaso, no creéis que las tribus y etnias locales se quedaron con los brazos cruzados, porque lucharon contra los rusos para evitar ser integrados dentro del Imperio ruso. Entre los siglos XVIII y XIX se libró la Guerra del Cáucaso, en el que Rusia lanzó una serie de operaciones militares para acabar con la resistencia local de los chechenos, ingusetios y los dagestaníes, en definitiva, contra los pueblos Naj que os he mencionado antes. En dicha guerra, los rusos usaron la religión como arma, pero en vez de conseguir que el cristianismo se asentara en la zona, consiguieron todo lo contrario, puesto que los pueblos y las tribus Naj de la zona acabaron abrazando el Islam como la religión que servía a la causa de resistencia contra el zarismo. En la guerra del Cáucaso, los chechenos adquirieron una importancia enorme, ya que en ocasiones distintos jefes chechenos lideraron al resto de tribus y clanes contra los rusos. Por ejemplo, el jeque checheno Mansur Ushurma unificó la resistencia antizarista e intentó crear el Estado Islámico de Transcaucasia, aunque no lo consiguió porque fue traicionado por los otomanos y entregado a los rusos para su encarcelación. Aunque a finales del siglo XVIII los rusos combatieron a la resistencia unida de los Naj, la Guerra del Cáucaso comenzó oficialmente en 1817, cuando conquistaron el norte de Chechenia y fundaron la capital, esto es, Grozny. Desde comienzos del siglo XIX hasta mediados del mismo siglo, la resistencia de los pueblos del Cáucaso frente a Rusia fue feroz
y con el paso de los años fue formándose una resistencia bastante importante que se fundió con la religión musulmana para dar paso al movimiento de los múridas, que denominaron la guerra de resistencia contra los rusos como Ghazabat. El imán múrida más importante fue Shamil, el cual causó verdaderos quebraderos de cabeza a los rusos. Este imán era de Dagestán y consiguió recuperar varios territorios de su tierra natal, de Chechenia e incluso de Osetia del Norte. Al recuperar estos territorios, fundó su imanato y a mediados del siglo XIX, la guerra del Cáucaso se mezcló con la guerra de Crimea, en el que Rusia combatió a los franceses, británicos y otomanos. Lógicamente, los enemigos de Rusia ayudaron al imán Shamil y este decidió pasar de la guerra de guerrillas a la guerra abierta contra los rusos, lo que le costó severas derrotas e incluso fue capturado por los rusos en 1859. Finalmente, en 1864, los rusos anexaron todo el Cáucaso Norte y Chechenia pasó a formar parte de la gubernia de Terek dentro del Imperio ruso. Desde la anexión de Chechenia por parte del Imperio ruso hasta las dos revoluciones rusas de 1917, no hay eventos importantes que destacar, pero el derrumbe del Imperio ruso en 1917 trastocó la configuración nacional de las regiones que conformaban la Rusia zarista. Nada más comenzar la Revolución de Febrero de 1917, los chechenos apoyaron el movimiento antizarista y aprovecharon la ocasión para constituir, junto a otros pueblos del Cáucaso, un estado que protegiera la identidad étnica y nacional de los caucásicos. De esa necesidad nació la República de las Montañas del Cáucaso, que agrupó dentro de un mismo estado a Chechenia, Ingusetia, Osetia del Norte, Abjasia, Kabardino-Balkaria, Dagestán y el krai de Stavropol. Las etnias que conformaban este estado combatieron a los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil Rusa, pero durante la Guerra Civil Rusa se entremezclaron demasiadas cosas que fueron la lucha entre el Ejército Rojo y el Blanco, que representó la lucha de clases en aquellos años, la lucha por la liberación nacional, que fue la lucha de los pueblos del Cáucaso contra ambos bandos enfrentados en la Guerra Civil Rusa, y la lucha por la expansión del Islam, como fue el caso de la constitución del Emirato del Cáucaso Norte, que controló ciertos territorios de Chechenia y Dagestán Occidental. En el caso concreto de Chechenia, formó parte de la República de las Montañas del Cáucaso, pero en septiembre de 1919, el jeque Uzun Jair Haji Jan constituyó el Emirato del Cáucaso Norte. En aquellos años, los bolcheviques obraron con suma cautela y supieron leer bien las condiciones materiales del momento. De esta manera, entendieron que los chechenos y los dagestaníes estaban combatiendo a los blancos porque para ellos eran la representación de la dominación imperial zarista, por lo que los bolcheviques llegaron a acuerdos con el imán y emir del Emirato del Cáucaso Norte para combatir juntos a los contrarrevolucionarios. En 1920, el Ejército Rojo derrotó a Denikin y con su derrota se hicieron con el control de los territorios de la República de las Montañas del Cáucaso. Sin embargo, tenían un problema, y era el Emirato del Cáucaso Norte con el que se habían aliado en la guerra civil. Los bolcheviques propusieron al ya mencionado Uzun Jair Haji Jan que aceptara el poder soviético a cambio de quedar como el líder espiritual de Chechenia y Dagestán, pero el imán falleció el 30 de marzo de 1920 y el emirato desapareció al ser integrada en la República Autónoma Socialista Soviética de las Montañas del Cáucaso dentro de la Rusia soviética. Cabe destacar que durante todo 1921 fue Stalin, en calidad de comisario del pueblo para las nacionalidades, el que negoció y conversó con los pueblos del Cáucaso para que fueran integradas dentro de la República Autónoma Socialista Soviética de las Montañas del Cáucaso. Pero, nada más crearse, surgió el siguiente problema. La República Autónoma era demasiado multiétnica para que los pueblos del Cáucaso se vieran representados por esa entidad territorial, de modo que en 1922 el poder soviético comenzó a disolver la República Autónoma. En este punto, he de decir que las rebeliones chechenas no acabaron con la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil, porque en 1921 y en 1922 hubo dos rebeliones por parte de los islamistas y nacionalistas chechenos en contra del poder soviético. Esa rebelión fue sofocada por el Ejército Rojo gracias a la ayuda de los campesinos chechenos que se vieron favorecidos por la reforma agraria bolchevique, y fue a consecuencia de la presión del rebelde checheno Saet Beek por lo que en 1922 Chechenia
se separó de la República Autónoma Socialista Soviética de la Montaña y se creó el Oblast Autónomo de Chechenia. En 1925 hubo una nueva rebelión islamista encabezada por el imán Najmuddin, que se oponía a la reforma agraria, pero fue derrotado al igual que sus predecesores. Los levantamientos en Chechenia e Ingusetia no cesaron con la incorporación plena de estas dos regiones a la Rusia soviética, ya que, con el comienzo de la colectivización, hubo fuertes levantamientos armados que con el tiempo adquirió un carácter de guerra de guerrillas. De la necesidad de que la colectivización se afianzara en Chechenia e Ingusetia y se pudieran sofocar los levantamientos armados, el gobierno soviético decidió unir en 1934 ambos territorios para conformar el Oblast Autónomo de Chechenia e Ingusetia, y en 1936 elevarían su estatus a República Autónoma Socialista Soviética. Ahora bien, que Chechenia e Ingusetia obtuvieran una entidad territorial autónoma no acabó con las aspiraciones de los chechenos de conquistar la independencia. El rechazo a la colectivización y las aspiraciones nacionalistas se entremezclaron en aquellos años, generando un caldo de cultivo para el surgimiento de un espíritu de rechazo al poder soviético. El comienzo de la Gran Guerra Patria puso en grave peligro a la Unión Soviética, y objetivamente hablando, la invasión nazi era una buena oportunidad para los nacionalistas chechenos de conquistar la independencia. En aquellos años, Israilov y Sheripov conformaron un gobierno antisoviético para buscar la independencia de Chechenia, y los nazis, que habían invadido la URSS, investigaron de antemano las enemistades de ciertas nacionalidades de la URSS con el poder soviético e intentaron sacar partida a esto. Los nazis se aprovecharon de los antiguos contactos que tenía Turquía con los chechenos e ingusetios que se opusieron a la colectivización para crear una quinta columna en la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia. En 1942, el gobierno rebelde checheno trabajó para convencer a los nativos de que recibieran a los alemanes con hospitalidad, ya que la causa de los nazis de derrotar la URSS convergía con el objetivo checheno de conquistar la independencia. La conformación del gobierno rebelde de Israilov y Sheripov, las declaraciones y trabajo antisoviético realizado por este gobierno rebelde, los contactos de la insurgencia chechena con los nazis y el sentimiento antisoviético que comenzó a generalizarse en Chechenia e Ingusetia sirvió como justificación para que el gobierno soviético emprendiera entre 1943 y 1944 las famosas deportaciones de los chechenos e ingusetios y muchas otras nacionalidades a Kazajistán y Kirguistán. No es mi intención empezar a hablar sobre la deportación de las nacionalidades que llevó a cabo la URSS en la Segunda Guerra Mundial, porque creo que este tema da para un vídeo bastante largo en el que se puede tratar este tema, pero sí quiero decir lo siguiente. Existe un gran debate acerca de la deportación de las nacionalidades e incluso el Parlamento Europeo defiende que la deportación de las nacionalidades soviéticas por parte de la URSS fue un acto de genocidio lento. Este tema es un tema muy complejo y en el que se entremezclan demasiadas cuestiones que se pasan por alto. Históricamente, los comunistas que defienden a Stalin argumentan que el pueblo checheno, ingusetio, los tártaros y demás entablaron contactos con los nazis y que incluso muchos de ellos estuvieron de acuerdo de conformar una quinta columna antisoviética en la URSS. Por su parte, los que rechazan estos argumentos defienden que el gobierno soviético cometió una limpieza étnica con las nacionalidades y pueblos que eran hostiles o que suponían una amenaza para el Estado. Es cierto que hubo contactos con los nazis por parte de algunas nacionalidades, pero también es cierto que el gobierno soviético actuó rápidamente para que no se le generara una quinta columna en el interior del país y pudieran combatir a los nazis en las mejores condiciones. No obstante, también creo que el gobierno soviético pecó al generalizar a todas las nacionalidades, esto es, la existencia de colaboracionistas no significa que toda la nacionalidad fuera enemiga del poder soviético, puesto que hubo muchos chechenos e ingusetios que se enrolaron en las filas del Ejército Rojo para defender la madre patria, de modo que la solución por la que optó el gobierno soviético, en mi opinión, sí que fue excesiva y realmente no es de mi agrado que casi medio millón de chechenos e ingusetios fueran sacados de sus tierras y deportados a las repúblicas soviéticas de Asia Central, pero ya os digo que este tema merece la pena tratarlo en un vídeo concreto, así que sigamos. Los chechenos y los ingusetios y muchas otras nacionalidades pudieron regresar a la URSS con el comienzo de la desestalinización, o sea, a partir de 1956. Con el regreso de los chechenos e
ingusetios, el gobierno soviético decidió restablecer la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia, que fue disuelta durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60, el gobierno soviético trabajó para reconstruir Chechenia, industrializarla y crear toda la infraestructura necesaria para el pueblo checheno. Durante aquellos años, Chechenia mejoró notablemente y el espíritu antisoviético que se manifestó con toda claridad en las 3 primeras décadas de la URSS fue mitigándose gracias a que el gobierno soviético apostó por mejorar la vida de los chechenos. Es totalmente cierto que hubo ciertos rifirrafes con el Estado soviético cuando hubo intentos de rusificar a los chechenos, pero los levantamientos armados que se dieron en décadas pasadas desaparecieron. Las cosas empezaron a torcerse en la URSS y en Chechenia con la llegada de Gorbachov al poder. La perestroika y la glasnost deterioraron enormemente el Estado soviético, pero el auge de los nacionalismos fue un verdadero despropósito por parte de los gorbachovianos. Para que la perestroika y la glasnost tuvieran un firme apoyo entre la población soviética, Gorbachov y sus colegas se apoyaron en los nacionalistas de las repúblicas soviéticas para constituir frentes pro-perestroika, pero estos frentes, que estaban infestados por nacionalistas, liberales y socialdemócratas, no tardaron en convertirse en frentes nacionalistas e independentistas. Los aires nacionalistas también llegaron a Chechenia, y los nacionalistas chechenos conformaron el Congreso Nacional del Pueblo Checheno. En noviembre de 1990, Chechenia emuló al resto de repúblicas soviéticas y declaró su soberanía, dejando entrever sus ambiciones independentistas. De 1990 a 1991, el Congreso Nacional del Pueblo Checheno, con Dzhokhar Dudayev a la cabeza, alimentaron el discurso nacionalista, recordando a los chechenos cómo Rusia los había oprimido desde el zarismo, haciendo hincapié en la guerra del Cáucaso, la colectivización y la deportación a Asia Central. En mayo de 1991, la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia proclamó la independencia, aunque un año más tarde Ingusetia se separaría de Chechenia para formar parte de la Federación Rusa. En septiembre de 1991, los nacionalistas chechenos llevaron acciones para controlar de facto toda Chechenia. Ese mes se organizó una manifestación nacionalista para exigir la supresión del Consejo Supremo de la República de Chechenia, que era un ente administrativo soviético en Chechenia, y a su vez ocuparon el Parlamento checheno para mostrar que los chechenos ya no obedecían las órdenes de Moscú. En octubre, Dudayev ganó las elecciones presidenciales y su partido ganó las elecciones parlamentarias, organizando el poder legislativo y ejecutivo checheno. Las cosas no quedaron ahí, porque los nacionalistas chechenos asesinaron al líder del PQZ de Grozny, que era Vitaly Kuchenko, y Dudayev ordenó la creación de una Guardia Nacional para defender la causa chechena. Los nacionalistas chechenos se habían hecho fuertes en Chechenia, y Dudayev se acogió a la declaración de independencia realizada en mayo para conformar en noviembre la República Chechena de Ichkeria. Boris Yeltsin, en calidad de presidente de la Rusia soviética, ordenó la destitución de Dudayev, pero esto sirvió de poco, porque el presidente checheno ya no obedecía órdenes de Moscú y actuaba como el presidente de facto de Chechenia. Con el desmantelamiento de la URSS y Boris Yeltsin como el presidente de la Rusia post-soviética, declaró que no iba a permitir la secesión de Chechenia y mandó tropas a Grozny para controlar la situación. Sin embargo, las tropas rusas se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que la Guardia Nacional chechena rodeó el aeropuerto, obligando a los rusos a retirarse de la zona. En 1992 hubo varios hechos que merece la pena destacar para entender el comienzo de la Primera Guerra Chechena. 1. En junio de 1992, Ingusetia se separó de Chechenia y pasó a formar parte de la Federación Rusa. 2. Chechenia y Tartaristán se negaron a firmar el Tratado de la Federación de 1992, que por cierto, ambos territorios son ricos en petróleo. En 1994, Tartaristán llegó a un acuerdo con Rusia, pero Yeltsin puso muchas dificultades políticas para cerrar acuerdos con los chechenos, por lo que esto dificultó enormemente cualquier intento pacificador. Tras el primer intento ruso de intervenir en Chechenia, Yeltsin optó por otra vía, que fue la de apoyar al sector prorruso de Chechenia para que dieran un golpe de estado contra los nacionalistas chechenos. A finales de noviembre de 1994,
1994, los prorrusos chechenos, apoyados por las fuerzas aéreas rusas, intentaron tomar el control en Grozny, pero fueron derrotados por Dudayev y sus seguidores, lo que conmocionó a Yeltsin y optó por la guerra total contra Chechenia. De esta manera, el 9 de diciembre de 1994, Rusia intervino militarmente en Chechenia para acabar con las aspiraciones nacionalistas del gobierno de Dudayev. El gobierno ruso pensaba que doblegaría rápidamente a los chechenos. Sin embargo, no fue así, y ambos bandos se enfrascaron en una sangrienta guerra que ha sido de las más sangrientas del Cáucaso Norte. La primera guerra de Chechenia se planteó de la siguiente manera. Rusia usó la artillería pesada y la fuerza aérea, esto es, la fuerza bruta para someter a los enemigos. En cambio, los chechenos libraron una guerra de guerrillas para hacer frente a los rusos. Rusia se enfocó en tomar Grozny y para ello cercó la ciudad y la bombardeó duramente hasta tomarla completamente. Los bombardeos masivos a la capital de Chechenia dejaron demasiados muertos, incluyendo civiles, y se estima que entre 20.000 a 25.000 personas perdieron la vida a causa de los bombardeos rusos en Grozny. Tras 3 meses de duros enfrentamientos en las calles de la capital de Chechenia, los rusos consiguieron tomar la ciudad, obligando a los chechenos a retirarse a las zonas montañosas y a las aldeas chechenas, donde libraron una guerra de guerrillas contra los rusos. La destrucción causada en Grozny provocó que muchos chechenos que hasta entonces se habían mantenido neutrales simpatizaran con los nacionalistas chechenos y se negaran a las levas que estaba realizando Rusia en Chechenia. Rápidamente los chechenos aprovecharon el cambio de la opinión pública nacional para convencer al resto del pueblo checheno a que combatieran a los rusos, y para ello se valieron del sentimiento nacional, evocando el Gazabat, que fue la guerra contra los rusos que libraron los pueblos del Cáucaso en el siglo XIX, y llamando a la yihad o guerra santa contra los invasores rusos. Además, hubo ciertas acciones con el que Rusia casi desencadenó una guerra total con el resto de pueblos rusos del Cáucaso Norte, porque, por un lado, destruyeron Permomaskoye, un pueblo checheno que estaba en la frontera con Dagestán, y, por otro lado, persiguieron a los rebeldes chechenos hasta Ingusetia, donde se libraron algunas batallas. Estas dos acciones casi provocaron la entrada en la guerra de Dagestán y de Ingusetia, lo que podía llevar a la secesión de estos dos territorios. En el año 1996, los rusos controlaban Grozny, pero no eran capaces de doblegar la resistencia antirrusa chechena. Pero Rusia consiguió abatir a Dudayev, causando una enorme conmoción entre los chechenos. Así pues, el 31 de agosto de 1996, ambos bandos decidieron acabar con una guerra que estaba causando demasiadas muertes y arrasando completamente Chechenia. Ese día, el asesor de seguridad nacional de Yeltsin, Alexander Levet, firmó un armisticio con los chechenos y en mayo de 1997 se firmó un tratado de paz con el que Chechenia quedaba como un estado independiente de facto, pero de jure seguía siendo Rusia. La primera guerra de Chechenia dejó alrededor de 80.000 muertos, aunque no son pocos los que cuestionan estas cifras. El gobierno ruso afirmó que perdió 5.500 hombres, pero la Unión de Comités de Madres de Soldados de Rusia desmintió la versión del gobierno, diciendo que la guerra se cobró la vida de más de 14.000 soldados rusos. Por su parte, los chechenos afirmaron que la guerra acabó con la vida de entre 73.000 a 75.000 personas. No creáis que el conflicto entre Chechenia y Rusia acabó con el armisticio de 1996, porque 3 años más tarde comenzó la Segunda Guerra de Chechenia. Pero antes, quiero hablar del periodo de entreguerras. Terminada la Primera Guerra de Chechenia, la región quedó devastada y la delincuencia y los enfrentamientos entre distintos bandos sumió Chechenia en una espiral de violencia y autodestrucción que alimentó el espíritu de revancha contra Rusia. En 1997 se celebraron elecciones y Aslan Maskhadov fue elegido presidente de la República Chechena de Ichkeria. Como os he dicho antes, en mayo de 1997 Rusia y Chechenia firmaron un tratado de paz y Rusia se comprometió a ayudar monetariamente
prioritariamente a Chechenia para su reconstrucción, pero muchas de las partidas de dinero no fueron destinadas a la reconstrucción del país no reconocido, sino que fueron a parar a los bolsillos de varios políticos y señores de la guerra chechenos. Llegó 1999 y este año fue sumamente importante para toda Rusia, porque marcó el final de la era Yeltsin y el comienzo de la era de Putin. El 16 de agosto de 1999, Putin fue elegido primer ministro por la Duma estatal y se posicionó como uno de los mejores candidatos para suceder a Yeltsin. A su vez, durante ese año, Chechenia experimentó un viraje islamista radical bastante grave, ya que el presidente checheno Aslan Maskhadov no era capaz de detener la influencia de los señores de la guerra que habían asimilado las ideas del salafismo, y esto amenazaba con radicalizar aún más al resto de los chechenos. Maskhadov decidió hacer varias concesiones, como cerrar el parlamento e implantar la Sharia o ley islámica para contentar a los salafistas chechenos, pero eso no fue suficiente. Entre los señores de la guerra destacó Shamil Basayev, y sus seguidores manifestaron la idea de la unión de Chechenia y de Dagestán en un emirato independiente. El auge de los señores de la guerra, del islamismo radical y la incapacidad del gobierno checheno de controlar la situación provocó que una brigada internacional compuesta por musulmanes wahabíes que seguían a Basayev invadieran Dagestán para supuestamente liberarlos del yugo colonial ruso. En agosto de 1999, esta brigada de musulmanes invadió Dagestán con casi 2000 hombres, pero lejos de lo que creían, no fueron recibidos como los que iban a liberar a sus hermanos musulmanes, sino que los dagestaníes los recibieron como islamistas radicales que querían perturbar la paz de Dagestán, por lo que no hubo un levantamiento popular en contra del gobierno de Dagestán. Entre agosto y septiembre se libraron algunas batallas entre los brigadistas musulmanes y las tropas rusas, pero a consecuencia del encallamiento de la guerra se llevaron a cabo algunos atentados contra la población rusa en Dagestán, Moscú y en Volgodonsk que dejaron 293 muertos. La invasión a Dagestán y los atentados en distintas ciudades rusas provocaron que el gobierno ruso se decidiera a librar una nueva guerra contra los nacionalistas chechenos y se marcaran el objetivo de acabar con la República Chechena de Ichkeria, dando comienzo a la Segunda Guerra de Chechenia. Los rusos y las fuerzas leales al gobierno de Dagestán consiguieron que los chechenos retrocedieran a Chechenia, pero no contentos con eso, Putin, en calidad de primer ministro y junto al Estado Mayor, ya tenían en mente acabar con los secesionistas chechenos derrotando al gobierno checheno. En octubre de 1999, las fuerzas terrestres rusas entraron en Chechenia y, para diciembre de ese año, cercaron Grozny y bombardearon duramente una gran parte del territorio checheno. Entre diciembre y enero, Rusia bombardeó la capital de Chechenia, devastando la ciudad e impidiendo a los nacionalistas chechenos seguir controlándola. En el mes de diciembre, Boris Yeltsin anunció su renuncia y Putin se convirtió en presidente interino de Rusia. Este cambio no era bueno para los chechenos, porque Putin era un firme partidario de acabar con la resistencia chechena, por lo que la subida al poder de Putin acababa con cualquier intento nacionalista checheno y reafirmaba la misión del gobierno ruso de acabar con el gobierno rebelde de Chechenia con el uso de la fuerza militar. En los 2 primeros meses del año 2000, Grozny fue destruida completamente y la prensa describió la capital de Chechenia como la ciudad más destruida del mundo. Después de los bombardeos y duras batallas callejeras, las tropas rusas y los chechenos prorrusos se hicieron con el control de la ciudad. Los rebeldes chechenos huyeron de Grozny y se trasladaron a las montañas, donde acordaron librar una larga guerra de guerrillas para expulsar a los rusos de Chechenia. En febrero, los rusos anunciaron la liberación de Grozny y el fin de las operaciones militares en la zona. En junio, Putin nombró a Ahmad Kadyrov presidente del nuevo gobierno prorruso de Chechenia. Tengo que destacar que Ahmad Kadyrov había sido nacionalista en la primera guerra de Chechenia, pero en la segunda guerra se acercó a los rusos y se declaró prorruso. Como Kadyrov, hubo muchos chechenos que se hicieron prorrusos en la segunda guerra de Chechenia, y esto se debe a que en la primera guerra el movimiento nacionalista e independentista
independentista checheno, su objetivo era conquistar la independencia de Chechenia y no tanto el reforzamiento del salafismo en la región y con esto la creación de un Estado islámico del Cáucaso Norte. Sin embargo, en la Segunda Guerra de Chechenia, el bando nacionalista checheno fue hegemonizado por los islamistas radicales que dieron un carácter salafista al movimiento y llamaron a la yihad contra Rusia. Esto provocó que muchos chechenos se apartaran del movimiento nacionalista checheno y se pasaran al bando ruso. Aunque los nacionalistas islamistas chechenos se marcharon de Grozny y dejaron que la República Chechena de Ichkeria fuera desmantelada para que Rusia controlara la región otra vez, ¿no creéis que los rebeldes fueron completamente derrotados? A consecuencia de la derrota que sufrieron, entendieron que la guerra contra Rusia sería una guerra prolongada y de baja intensidad para ir arrebatando territorio a los rusos. Las acciones guerrilleras de los islamistas radicales chechenos se juntaron con ciertas acciones terroristas que se hicieron en suelo ruso. He aquí algunas de las acciones terroristas del movimiento independentista e islamista radical checheno: la crisis de los rehenes del teatro de Moscú en 2002, la masacre de la escuela de Beslan en 2004 en Osetia del Sur, los atentados del metro de Moscú en 2010 y el atentado del aeropuerto internacional de Domodedovo en 2011. También tengo que decir que el objetivo de este movimiento no es solamente recuperar el control en Chechenia, sino imponer su dominio en Chechenia, Dagestán, Ingusetia, Kabardia-Balkaria y Karachayevo-Cherkesia, esto es, en las repúblicas rusas de mayoría musulmana. Bien, terminado el repaso de la historia de Chechenia, os voy a hablar de ciertos aspectos de la República de Chechenia para que conozcáis mejor la región. La República de Chechenia es una de las 24 repúblicas que conforman la Federación Rusa. El actual jefe de la República de Chechenia es Ramzan Kadyrov, el hijo de Ahmad Kadyrov, y ha sido acusado por Occidente de implantar un régimen de terror en Chechenia, aunque tanto el gobierno checheno como el ruso han negado estas acusaciones. Desde el 2003, Chechenia consta de una constitución regional que dota a la república de cierta autonomía dentro de la Federación Rusa. La capital de Chechenia es Grozny y la república está dividida en 15 distritos municipales y 3 ciudades de subordinación republicana que son Grozny, Argun y Gudermes. Según el censo de 2016, en Chechenia vivían 1.394.000 personas y el 95,3% son chechenos étnicos y la mayoría de ellos musulmanes suníes. En cuanto a la economía, he de decir que el petróleo y el gas tienen una enorme importancia para la república, aunque el sector servicios es lo que más peso tiene en la economía chechena. Hay que destacar que en los últimos años Chechenia ha experimentado un auge de la producción agrícola, concretamente del 2004 al 2010 la producción agrícola ha aumentado en un 41%. El producto regional bruto de Chechenia, según los datos proporcionados por el gobierno ruso en 2009, era de 64,1 miles de millones de rublos. Para terminar, tengo que mencionar que en Chechenia siguen existiendo los Teips, que son organizaciones tribales característicos de Chechenia e Ingusetia. Estos Teips suelen constar de un gobierno de ancianos que velan por el cumplimiento de los usos y costumbres ancestrales de los chechenos. A su vez, los Teips se unen en un sistema económico militar o político-militar conocido como Tukhum, y durante los siglos XVI y XVII se establecieron 9 Tukhum que están reflejados en el actual escudo de Chechenia. Si bien es cierto que con la llegada de los Kadyrov al poder en Chechenia, los conflictos internos se han minimizado, pero aún existe el riesgo de que el movimiento islamista radical del Cáucaso Norte pueda librar una nueva guerra santa contra Rusia, creando un nuevo conflicto étnico, nacional y religioso en la región que puede ser muy peligroso para Rusia, que actualmente está metido en la guerra de Ucrania. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre la ideología de Putin para acabar con la serie de vídeos sobre la Rusia post-soviética? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos
dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!